esta misma hora, Fernando Onega nos cuenta qué espera él del día que ya ha empezado. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. 2 palabras para celebrar la madrileña fiesta de la Almudena: silencio e impuestos. Silencio, porque hay que ver qué callados están PSOE y Podemos ante las cosas que se descubren de Enrique Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional. Ni una palabra, oigan. Más vale sillones en mano que denuncias volando. ¿Y qué me dicen del PP? Tan meticuloso para el Poder Judicial, tan laxo en el Constitucional. Y silencio impone Pablo Casado para evitar patadas al hormiguero Ayuso. En boca cerrada no entran conflictos. Las que no se pueden silenciar son las encuestas, y la del Mundo sitúa a Ayuso rozando la mayoría absoluta. Le quieren cortar las alas y la engrandecen. Y los impuestos, cuenten conmigo. 1. Se arregla el de plusvalía. 13 días para hacer un decreto ley. Qué rapidez, qué eficacia, cuando se trata de cobrar. Qué calma, qué lentitud, qué burocrática parsimonia para pagar o indemnizar. 2. Se abre la puerta a subir la plusvalía de las herencias. 3. Avanza la viñeta como pago por uso de carreteras. 4. Se trabaja en el pago por kilómetro de autovía, leña al incendio de transportistas. Y 5. La subida de cotizaciones no será del 0,5, que ya sublevaba a las empresas, sino del 0,6. No está mal para una sola mañana. No digo que todo esto no sea necesario, digo que ya lo podían espaciar un poco. Por ejemplo, proponer una subida a la semana, no 5 en un día, que ya lo dice el pareado. En las prisas por cobrar no dejan ni respirar. Hasta mañana, Fernando, que tengas buen día. Igualmente, hasta mañana, buenos días. Adiós. ¿Gallo Latorre amaneció de buen humor esta mañana o cómo? Sí, Buenos días, Rafa. Por supuesto. Además es, en fin, la festividad de Madrid, así que algo habrá que decir de Madrid. Mira, ayer Ignacio Varela me dejó pensando, dijo que un partido político es una de las pocas organizaciones humanas predispuestas al suicidio, a una autodestrucción voluntaria, consciente. La cita no es textual, pero trato de respetar el espíritu. Hoy cobra un especial sentido, a la vista de las encuestas que publica El Mundo y que confirma la buena salud, la extraordinaria salud del PP, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital. Ayuso estaría al borde de la mayoría absoluta, ahí, a un escaño. Almeida está bastante más lejos, pero es que en Madrid capital Ciudadanos está vivo e incluso cotiza por encima de Vox, lo que convierte a Begoña Villacís en el gran activo electoral de la formación naranja. Pero lo sustancial para el PP es que mantiene a raya a Vox, que se queda estancado en unos resultados modestos, porque se confirma que allí donde se vislumbra una victoria del PP, Vox no crece. Ahora a ver cómo se digiere la demoscopia, que en este caso dice explícitamente que promocionar una guerra entre Ayuso y Almeida es un suicidio. Porque gane quien gane esa guerra, el PP solo puede perder. Mira los datos del sondeo. Fíjate que al fin encaja bien la alusión a la victoria pírrica, siempre mal utilizada, horriblemente malversada esa expresión, pero aquí al fin sí tiene sentido, porque la victoria pírrica es aquella en la que has comprometido tanto que pones en peligro tu propia existencia. Uno mira el sondeo del Mundo, imagina la batalla en Madrid entre Ayuso y Almeida, e imagina a Pablo Casado diciendo en el mejor de los casos aquello de Pirro, el rey de Épiro, tras vencer a los romanos. Otra victoria como esta y volveré solo a casa. Mira, acaba de salir otra encuesta hace unos minutos. Esta la va a publicar El Español mañana, pero ya ofrece un titular, un adelanto. Pablo Casado ha perdido 17 escaños en el último mes de guerra entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. El PP baja de los 118 diputados del 10 de octubre a los 101 que obtendría en la actualidad. Creo que tienes por aquí unos tertulianos, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, mira, estás a tu lado está John Muller, ¿os conocéis? John, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo buenos estás? días, Rafa Gallo. Buenos días, Paco Maruenda, ¿cómo estamos? Muy buenos días, pues muy bien, aquí feliz. Feliz, pues me alegro Debe muchísimo ser mejor. de que estés feliz. Y le volvemos a ver porque se ha corporeizado. Sí, hace ya días que viene. La carne mortal. Yo no te había visto, Paco, o sea... Sí. Espérate que no llegue ahora la Navidad y vuelvan las restricciones. Exacto, la sexta ola. Estoy viendo que en Estados Unidos hay una polémica porque se ha vacunado la gallina caponata. Allí no se llama la gallina caponata. El pavo Amón, de Acción de Gracias. Amón es el especialista en muñecos de felpa. Buenos días, Amón. La gallina caponata, no. La gallina caponata allí es no sé, Antonio se lo sabrá.
Antonio Caño. No. Antonio, buenos días. No, buenos días, pero no me pongas en un compromiso porque Bear. Francamente no sé cómo se llama. The Big Bear, me dicen. The Big Bear. Puede ser. Yo sabía de Spinette, ¿no? Que No sé, no. Spinette es un muñeco rechazado por Israel. No gustó en Israel y nos lo trajimos. Es como sabe. Y la gallina caponata es la versión de aquí de Big Bear, que es la estadounidense. Que se ha vacunado y entonces ha publicado un tuit diciendo me he vacunado y esto aumenta la protección, no sé qué. Y hay quien lo está criticando desde el Partido Republicano porque entienden que es utilizar a una figura infantil, conocida por el público infantil, para la propaganda del gobierno. Sí. Esto de vacúnese. El problema de Spinette era que la encontraron después, ¿no? Estaba construida con materiales tóxicos. Exacto. Spinette. En el vertedero. Sí. Y se encontró sus cadáveres, vamos a decirlo así. No, un vertedero. En un estudio, ¿no? En Torre España y luego en un vertedero. Bueno, pero eso dice algo sobre el deterioro de la moral. Los archivos también de Radio Televisión Española y de cómo se cuidan esas cosas. Pero como ves, Rubén se ha quedado mirando el dedo en lugar de la luna. Yo creo que lo interesante de esta polémica noticia que hay es, en Estados Unidos. Oye, la enorme influencia que tienen los antivacunas en el Partido Republicano de Estados Unidos. Es que aquí sorprende. Claro, no. Ted Cruz, por ejemplo, ha criticado la vacuna, que se difunda que la gallina es que este país se habrá vacunado es que el actor. Claro, Estados Unidos, que recordéis que empezó a vacunar muy rápido, después de repente se estancó en la cifra y apenas ha avanzado. Una parte enorme del país, el 40% del país, no quiere vacunarse y ya no va a haber manera de conseguirlo. Realmente es un problema muy grave porque todavía hay muchos muertos diarios en Estados Unidos por el COVID y el asunto no parece poder resolverse, la verdad, porque es una posición ideológica política muy firme de los republicanos y una causa que incluso yo diría que crece. Bueno, si queréis luego le damos una vuelta a lo del COVID. ¿Habéis escuchado a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que después del arrollador triunfo en las elecciones presidenciales de este fin de semana, de él y de su esposa, porque es un matrimonio presidencial, Ortega esta noche lo que ha hecho es cargar contra todo el que se mueve, desde luego contra los nicaragüenses que critican al gobierno, contra los líderes políticos de la oposición en Nicaragua, a los que no tienen encarcelados, les tiene prohibido presentarse, porque él dice que ya han dejado de ser nicaragüenses, porque están al servicio del imperio de los Estados Unidos, pero también nos ha tocado una parte a España. Ha dicho, por ejemplo, el señor Ortega, que es que en España todavía sigue el franquismo, porque aquí hay mucho franquista que está en posiciones de gobierno. Los descendientes del franquismo han quedado allí todavía ocupando espacios de poder, incluso gobernando eventualmente en España. Sí, los fascistas franquistas, hermanados con Hitler, hermanitos de Hitler que están ahí gobernando y que ahora andan queriendo formar una internacional del fascismo aquí en nuestra América. Están gobernando en España los franquistas, fascistas, hermanitos de Hitler. Pero no solo en España, porque ha dicho Daniel Ortega que también en el Parlamento Europeo son mayoría los nazis. Lo que hoy se conoce como la Unión Europea, que tiene una mayoría de parlamentarios fascistas, nazis. Esa es la democracia en Europa. Están gobernando en la mayoría fascistas. Y en el Parlamento Europeo la mayoría son fascistas, nazis. Por eso tanto odio contra los pueblos que luchan por la independencia. Te estoy diciendo, ¿pero es Daniel Ortega o es Nicolás Maduro? Bueno, es que es un poco parecido todo, ¿no? O sea, el mismo estilo. El gobierno de España, por boca ayer del ministro de Exteriores, dijo que es una burla lo que ha habido, una burla, las elecciones estas que le llaman así, ha sido una burla a los nicaragüenses, una burla a la comunidad internacional y una burla a la democracia, decía ayer el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Algún comentario queréis hacer sobre lo que sigue sucediendo en Nicaragua? Sí, yo quisiera hacer, el primer comentario que se me ocurre, Carlos, es, en fin, señalando que yo creo que la posición del gobierno de España ha estado, quizá por primera vez en mucho tiempo en América Latina, en el lado correcto, que es no reconocer estas elecciones. Por un lado, le está bastante bien empleado este comentario de Ortega a quienes durante mucho tiempo llevan utilizando esto del fascismo y el franquismo y llamar fascistas y franquistas a todo el que discrepa de ti. Está muy bien que escuchen cómo también ha
hay otros todavía en una posición más absurda que ellos, que también utilizan esto de llamar franquistas y fascistas y nazis a todo el que discrepa de la posición de uno. Y por otro lado quisiera decir que la aparición de este sátrapa en América Latina, que actúa con una impunidad que llevaba tiempo sin conocerse y sin verse en América Latina, en parte se debe a la situación realmente atroz que se vive en el continente, el peor momento que vive el continente en muchísimas décadas, un continente en el que los principales países de habla española, Argentina y México, todavía no han condenado los sucesos en Nicaragua, todavía no han restado reconocimiento y legitimidad a esas elecciones en las que el país, el tercer país grande de la región, Brasil, está igual que Argentina y México en manos de gobiernos populistas, y en fin, en esas condiciones, unida al desinterés general de Estados Unidos hacia la región, aunque en esta ocasión es verdad que Biden ha reaccionado con prontitud y con rotundidad contra lo ocurrido en Nicaragua, pero en fin, el desinterés, incluso la complicidad de algunos países latinoamericanos con lo que ocurre con Ortega, están permitiendo, en fin, que ese país, que yo conozco y aprecio mucho porque en ese país me salieron realmente mis dientes profesionalmente hablando en los años 80 del siglo pasado, pues en fin, ocurra lo que estamos viendo que ocurre ahora, ¿no? Uh-huh. Müller, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que a mí me parece bien la reacción de Álvarez. Yo creo que es un primer intento por intentar resituar o fortalecer una política de española que está muy demediada en América Latina. Antes la Unión Europea consultaba a España para establecer sus políticas hacia América Latina. Antes Estados Unidos consultaba a España para saber qué estaban pensando los gobiernos latinoamericanos. Después Estados Unidos empezó a consultar a los latinoamericanos para ver qué estaba pensando España. Y ahora ya ni siquiera pregunta a los latinoamericanos. De hecho, no le importa nada lo que estemos pensando en España. Y yo creo que es una desgracia porque España durante mucho tiempo, siempre cuento esta anécdota, a finales de los 80 alguien me preguntaba qué podía hacer España por América Latina. Y yo siempre insistía, mantenerse democrática y ojalá incrementar la calidad de su democracia, porque eso es la mejor manera de desmentir esa creencia que había en los 80 de que los latinos no podíamos ser latinos, decían ellos. Yo creo que somos iberoamericanos, pero bueno, los latinos no estábamos malditos genéticamente y no podíamos tener democracias ni sistemas que crearan prosperidad económica. Y a mí me parecía que España estaba dando un ejemplo que sacaba a América Latina de esa sensación, como dijo Rebel en su momento, de que era provincia de una provincia del mundo, ¿no? Y es una desgracia porque las herramientas que hoy tenemos para conseguir que Nicaragua no esté muchos años en una dictadura oscura, que es lo que ha implantado Ortega y su familia, son muy débiles. Es que hay un artículo muy interesante en El País de Juan Jesús Aznárez, que además conoce muy bien la región, que se titula Muñecos articulados en Managua, porque hay que precisar que en estas elecciones no se estaba eligiendo entre un partido u otro, sino entre avalar o no la perpetuación en el poder de Daniel Ortega, que va a hacer lo que sea con tal de no perder el poder, y todo esto en un contexto de represión contra la oposición, en fin, de vulneración de los derechos más elementales. Entonces surgió esta absurda pantomima, ¿no? Que en el fondo es una representación de la revolución sandinista, ¿no? Y de agravios del pasado contra el imperialismo yanqui. Bueno, el guión de la pantomima ya es bien conocido, pero al final lo que se dirimía aquí es si participar o no en esas elecciones, y en ese sentido se puede hacer una lectura mucho más afinada si miramos la abstención, por ejemplo. Ahora volvemos sobre este asunto, si queréis. Antes me dejáis que he quedado con el nuevo alcalde de Badalona, que es del Partido de los Socialistas
Socialistas de Cataluña. Sabéis que ayer prosperó la moción de censura que presentaban el resto de los grupos municipales, o sea, los que no son del PP, y por tanto el señor García Albiol ya no es el alcalde de esa ciudad. Venimos contando desde las 6 de la mañana que Badalona probablemente es la ciudad de España en la que menos duran los alcaldes, o más cambio de alcalde hay cada poco tiempo, ¿no? Creo que este es el tercero ya en los últimos 3 años. Señor Guijarro, Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Imagino que usted confía en durar más que sus predecesores, ¿no? Bueno, sí que es la voluntad, ¿no? En este caso, yo la verdad que en lo que confío, y al hilo de la introducción que hacía usted, es que la ciudad pueda tener la estabilidad institucional que merece, y que merece cualquier administración pública, pues para poder dar continuidad a proyectos y sobre todo tenerlos y mirar y proyectar nuestra ciudad de cara al futuro. Sí. Lo primero que va a hacer el señor Guijarro como alcalde de Badalona, ¿qué es? Pues mire, lo primero que acabo de hacer es convocar una mesa de contratación para tirar adelante unos pliegos técnicos de la contrata de limpieza. Y esto que le puede parecer que es un tema muy, muy técnico, pues es que tenemos la contrata de limpieza viaria, para que se hagan a la idea los que nos escuchan, pues el barrer las calles y recoger los residuos, pues caducada desde hace pues 1 año y medio. Se le caducó al gobierno del Partido Popular, no fue capaz de tirarlo adelante, y es la primera medida que queremos tomar. Es que si no hubiera sido por la responsabilidad de la oposición en su momento, no se limpiarían las calles en esta ciudad. Este es el nivel de gestión que tiene nuestra ciudad, seguramente debido a todos estos vaivenes que usted comentaba, y estoy muy, muy metido en que esto se pueda solucionar y tengamos pues unas cuotas y unos niveles de limpieza viaria óptimos para que nuestros ciudadanos y ciudadanas se sientan orgullosos de su ciudad. En buena parte de la prensa hoy se habla del gobierno municipal Frankenstein de Badalona, en la medida en la que son 4 partidos políticos distintos los que forman el gobierno o los que sostienen al nuevo alcalde, además de un quinto que también es necesario, creo, para sacar adelante las votaciones. Es decir, todos los grupos municipales que no son el Partido Popular. ¿Qué les une a ustedes, además de querer acabar con la alcaldía del señor García Albiol? No es que para nada nos une querer acabar con la alcaldía del señor Albiol. Mire, ha hablado usted de un quinto partido y un sexto, también el Partido Popular. La ciudad lo que necesita son de grandes consensos para sacarla de la grave crisis institucional, la peor de la historia de nuestra democracia seguramente, que hemos vivido a raíz de la implicación del alcalde anterior en los papeles de Pandora y sus reiteradas mentiras intentando justificar lo injustificable, y una ciudad que carece de proyecto y que a duras penas en un mandato puede aspirar a asfaltar una calle. Y le comentaba un tema tan flagrante como no tener contrato de limpieza viaria. Mire, igual es utópico, y ayer hablaba en mi intervención de esto, pero donde la gente ve partidos o grupos municipales, yo veo personas, concejales y concejalas, badaloneses y badalonesas, implicados en dar lo mejor de sí mismos para que la ciudad salga de esta crisis que vive y podamos mirar adelante con optimismo. Y mi planteamiento es el de buscar grandes consensos y grandes acuerdos en beneficio de la ciudad, con los 12 concejales y concejalas que formarán el gobierno más amplio de la última década en nuestra ciudad, con el grupo de Guanyén Badalona en Comú, que usted comentaba como quinto partido, y estoy seguro y convencido de que también encontraremos al Partido Popular para poder llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos, que no es otro objetivo el que tenemos. ¿El señor García Albiol cometió alguna ilegalidad cuando él era apoderado, ¿no?, de una sociedad mercantil ubicada en un paraíso fiscal? Pues mire, señor Alsina, yo no soy quien debe dictaminar si cometió ilegalidades o no las cometió. Lo que sí que creo que estaremos todos de acuerdo en que la conducta de los servidores públicos debe ser ejemplar, y más en un político local. Y no tiene sentido que con una mano pidas que a los ciudadanos que hagan un esfuerzo en pagar impuestos, en pagar la contribución, precisamente para que haya limpieza, para que haya seguridad, para tener servicios, y que con la otra pues firmes un papel de apoderamiento en una cuenta, en una empresa radicada en un paraíso fiscal. No tiene ningún sentido.
como no lo tiene el hecho de que primero lo niegues, luego digas que no tiene nada que ver con el Partido Popular y tu número 2 esté implicado y digas que no ha habido actividad económica y se demuestre que ha habido compraventa de acciones de una mercantil del sector naval. Al señor Albiol le dimos la oportunidad de dimitir, como hizo el canciller austríaco, por ejemplo, implicado también en estos papeles de Pandora, y no lo hizo, prefirió atrincherarse en la mentira. Y al final se ha optado por el relevo en la alcaldía de otra manera, en este caso, porque no se ha dado su dimisión. La ejemplaridad es muy importante y el nuestro será un gobierno con las manos limpias en ese sentido. A partir de aquí, a mí me gustaría, y creo que es bueno para la ciudad, que pasemos página de estos hechos, de esta crisis que nos ha puesto en el foco mediático por un tema que nada tiene que ver con el día a día de nuestros vecinos y vecinas, que situemos de nuevo al ciudadano en el primer plano de las políticas y la gestión de nuestra ciudad y que miremos al futuro con optimismo. Bueno, pues sí tiene que ver con el día a día de sus vecinos en la medida en la que este es el argumento que ustedes han utilizado para presentarle la moción de censura al señor García Albiol y descabalgarle o que prosperase la moción de censura. El argumento es lo de los papeles de Pandora, no es lo de la contrata de basura, ¿no? No, lo que quiero decir es que obviamente en el día a día de nuestros vecinos y en la gestión municipal a un tema no ejemplarizante como los hechos que implican al alcalde anterior con los papeles de Pandora no tendría que ser el día a día de la gestión ciudadana. Sin papeles de Pandora no habría habido moción de censura, ¿no? Si tu máximo representante institucional pues tiene participación en una empresa radicada en un paraíso fiscal, como la tenía el canciller austríaco, repito, lo más normal es que dimita, como ha pasado allí y como ha pasado en tantos casos en este país. El ministro Soria también dimitió por un tema similar. Pero de verdad, yo creo que lo mejor es pasar página y mirar al futuro con optimismo y que la ciudad recupere aquello que fue y que ciertamente en los últimos tiempos ha perdido y volvamos a ser una ciudad referente a nivel catalán y a nivel español. Sí, pero le decía que sin papeles de Pandora no habría habido moción de censura. No. En ningún momento. Mire, nosotros a pesar de la mala gestión desde la oposición en estos 19 meses de gobierno del Partido Popular, y en esto yo soy muy sincero, hemos buscado la estabilidad para la ciudad. Se aprobó un presupuesto de inversiones de 80 millones de euros propuesto por el Partido Socialista. Se aprobó un plan de reconstrucción que el anterior gobierno no ha financiado y que nosotros financiaremos para la lucha para la reconstrucción económica que ha supuesto en este caso los efectos devastadores de la COVID-19. Es que la ciudad necesita estabilidad y nosotros desde la oposición, desde una oposición responsable, ya estamos haciendo esto. Lo que creo que no podemos permitir, estaremos todos de acuerdo, es que alguien implicado en una trama de empresas radicadas en paraísos fiscales y que además ha mentido por 3 veces de manera reiterada a sus vecinos y vecinas, continúe en el cargo. Le dimos la oportunidad de dimitir. Debería haberlo hecho. Decía usted que no es estar contra Albiol lo que tienen en común los partidos que han apoyado la moción de censura. Pero, ¿qué tiene el alcalde Guijarro en común con la CUP, por ejemplo? Pues tenemos modelos diametralmente diferentes. Eso es un hecho clarísimo. En este caso, la CUP, que no es un grupo municipal de este ayuntamiento, bueno, es el grupo de Guanyén Badalona en Comú, del cual es verdad forma parte algún concejal que proviene de la CUP, que proviene de la CUP. Pues tenemos modelos diametralmente. Tiene usted razón, pero entiéndame también a mí, que es para que entendamos desde luego, fuera de Badalona un poco. La señora Sabaté es hoy la portavoz de la CUP en el Parlamento. Tiene usted razón, señora Alsina. Le decía un poco para situar. Tenemos modelos diametralmente distintos, obviamente, pero ahora mismo, en un momento tan grave como la crisis que estamos viviendo, en este caso, ellos han dado un paso valiente y decidido, creo que han tenido altura de miras, dando apoyo en este caso, a la moción de censura y firmándola, y además aceptando que no van a formar parte del gobierno, con lo cual se han centrado en Badalona y en que Badalona mejore y tire hacia adelante. Y con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, la coincidencia es mayor. Pues nos une exactamente lo mismo, que es Badalona. El momento grave que tiene ahora mismo y el mirar de salir adelante. Y yo, donde ustedes y el normal ven partidos, yo lo que veo son personas, ideas y 12 concejales y concejalas, el gobierno más amplio de la última década, que buscan lo mejor para Badalona. Hemos firmado un pacto
en este caso, que eran las motivaciones de la moción, en el que dejamos muy claro que existirá neutralidad institucional en cualquier tema supramunicipal. Y esto, obviamente, habla de los temas del procés y del independentismo, que entiendo que por ahí van las preguntas que me hace. Neutralidad institucional. Lo han firmado hasta los regidores de Guanyén Badalona en Comú. De verdad, es un tema mucho más serio. Hablaba usted, 3 alcaldes en los últimos 3 años, 6 alcaldes en los últimos 5, una ciudad que no tiene contrato de limpieza, una ciudad que a duras penas aspira a asfaltar una calle. Yo quiero mucho mi ciudad, tengo 39 años, solo he vivido aquí. Hay otra forma de gestionar, otra forma de gobernar y otra forma de sacar a Badalona de este letargo y de esta involución que tiene. Bueno, pero la inestabilidad es un poco responsabilidad de todos. La última vez que hubo cambio de alcalde es porque su compañero, el señor Alex Pastor, era el alcalde, tuvo que dimitir por el episodio del saltarse el confinamiento, ser detenido por los Mossos de Escuadra mientras conducía ebrio, en fin, todo aquello. O sea que el señor García Albiol volvió a la alcaldía de Badalona hace año y medio porque pasó ese episodio, no por otra cosa. Correcto, que no le he negado en ningún momento, entre todos se ha colaborado en esta inestabilidad, de la cual yo quiero pasar página, absolutamente, recuperar la estabilidad que teníamos en la ciudad en los 90, con la composición de pleno que hay, que al final es el reflejo democrático de la opinión de los vecinos mediante su voto, y tirar adelante con optimismo y de verdad pasar página de todos estos años convulsos que no han ayudado en nada a avanzar a nuestra ciudad. Una pregunta de John Muller, rapidita, John. Sí, buenos días, señor Guijarro. Una sola cuestión. Ustedes no eran muy partidarios de presentar la moción de censura. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Le comentaba antes, nosotros y yo mismo he buscado la estabilidad en todo momento para nuestra ciudad, sobre todo en un momento tan grave como el que vivimos tras los efectos que ha provocado la COVID-19. Ante unos hechos, eso sí, como la implicación del alcalde anterior en los papeles de Pandora y la reiterada mentira, es que es muy grave mentir por 3 veces. Recordemos, primero, negar la vinculación, hasta que le enseñan el documento. Llegó a decir, nunca he estado en ese país. Le enseñaron un documento notarial firmado en Belice. Bueno, sí, era una empresa de unos conocidos, yo tenía que ganarme la vida. Estuvo del año 2005 al 2015. Los 4 años de alcalde primeros que estuvo el señor García Albiol, era apoderado de esa empresa. Unos conocidos, no tiene nada que ver con el partido, su número 2 implicado. Bueno, es que lo conozco hace tiempo, excusas de mal pagador, nunca hemos tenido actividad y se vuelve a demostrar, en este caso, la compraventa de acciones de una mercantil del sector naval. Le dimos la oportunidad de dimitir. Yo personalmente me dirigí a él por carta en ese sentido, no pude hacerlo por teléfono, no hubo oportunidad, para que lo reconsiderara, para que le diera dignidad a la ciudad, dignidad a él mismo, dignidad a la institución. No lo hizo. No ha quedado más remedio, porque hay que limpiar a la ciudad de la sombra de la corrupción, de las actitudes no ejemplares, y sacarla de este tiempo pues convulso, recuperar la dignidad y proyectar la ciudad hacia el futuro con optimismo. ¿Usted cree que el señor García Albiol es corrupto? No lo tengo que decir yo, lo que sí que le digo es que no es ejemplar. Como ha dicho, la sombra de la corrupción. He dicho sombra. Yo no voy a dictaminar eso, de verdad. Yo lo que quiero es pasar página. Lo que sí que tengo claro es que no ha tenido una actitud ejemplar y estaremos todos de acuerdo. Vuelvo a decir, no tiene sentido pedir a tus vecinos que hagan un esfuerzo de pagar impuestos para tener servicio y tú, con la otra mano, firmar poderes notariales y ser apoderado de una empresa radicada en paraísos fiscales bajo el pretexto de ganarme la vida. No se gana la vida la gente que trabaja cada día de manera honrada en nuestra ciudad. No puede ser. No puede ser. Hay otra forma de hacer política y de gestionar mejor. Señor Guijarro, he leído en el perfil del diario El País, por cierto, que hacía usted hasta hace poco un programa de radio, una tertulia de deportes, ¿no? Sí. De fútbol con unos amigos. Sí, es verdad. Los martes hacíamos el partido de la Champions hasta que llegó la pandemia y la verdad que era una ¿son todos del Barça? Que me encantaba. No, mire, estaba conformado por 2 del Real Madrid, 2 del Barça, en este caso me incluyo, sí, y Nacho, que lo ocultaba y es del Betis. Ajá. Pues, pluralidad.
Pues ya le pregunto lo de Xavi, ¿cómo lo ve usted ahora al frente del Barça? Pues bien, ojalá sirva también de revulsivo para que el Barça mire al futuro con optimismo, igual que la ciudad de Badalona, ¿no? Y recupere la esencia de lo que fue el club barcelonista, igual que Badalona recupere la suya. A ver, tiene poca experiencia, en este caso como entrenador. Y mire, si quiere padrismo, pues yo también la tengo poca como alcalde, pero seguramente pues con ilusión y con ganas de hacer bien las cosas, pues le puede ir bien al Barça, que me encantaría, y le puede ir muy bien a Badalona, que nada me haría más feliz. Su experiencia como alcalde empieza hoy, que es el primer día de ejercicio del cargo. El señor Guijarro, gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, que muy amables. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo, el señor Guijarro, alcalde de Badalona, del Partido de los Socialistas de Cataluña. Me dejáis que hagamos una pausa cortita y enseguida Paco Maruenda tendrá el uso de la palabra. Y además podrás elegir, como si fuera el impuesto de la plusvalía. Paco, te daría a elegir. Qué bueno, si estoy como un niño pequeño, de, qué bien. Si quieres hablar de Nicaragua, o callar, de Badalona o de la cotización que nos quiere subir el ministro Escrivá. Ahora mismo continuamos. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero. Minutos 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Aprovecha mi inusitada generosidad, Paco Maruenda, y elige tema para tu intervención. ¿Badalona o Nicaragua? A mí me gustaría cerrarlo de lo de Badalona, venga, ¿no? Si me permites brevemente. Bueno, cerrarlo incluso si queréis los demás decir algo más también. Sí. No, por supuesto. No, en el sentido de que, claro, era voluntarioso pues este nuevo alcalde, pero el problema que tienen es que siempre llegan las elecciones y el PP gana en Badalona. Es verdad que la situación del PP es agónica, patética, lamentable en el resto de Cataluña, pero Badalona es una circunstancia singular donde una persona pues consigue él con su esfuerzo pues cerca del 40%, un 37% sacó, y las encuestas le dan un buen resultado porque la gente de Badalona no quiere a esa coalición Frankenstein. Bueno, oye, eso es una realidad. Luego pues pondrán la excusa los papeles de Panamá, pero luego pues resulta que ¿cuál es la realidad? Está procesado, está investigado, hay algo irregular. Es que yo al final este sistema de tribunal popular que se crea a partir de cualquier noticia de información para que los políticos puedan aprovechar y masacrar al adversario, la verdad es que me parece repugnante. ¿Alguien quiere decir algo más sobre el capítulo Badalona? No, Rubén, La Torre. No, a mí me ha sorprendido como Guijarro. La atención, muy breve, que me ha llamado la atención efectivamente que diga que este asunto de los papeles de Pandora, que aparecer en los papeles de Pandora, pues en fin, es un concepto muy extenso. Eso de estar implicado en los papeles de Pandora es un concepto muy extenso que convendría como precisar y valorar. Pero si es tan grave como ha dicho el alcalde en algún momento o varias veces, pues la verdad es que no entiendo su insistencia también en pasar página. Si es grave no se puede pasar página, habrá que traer las consecuencias adecuadas. Eso de es gravísimo lo que ha ocurrido, pero olvidémoslo, ya está, ya no tenemos nada más que decir al respecto, pues no me parece muy consecuente, la verdad. Sí, es que a mí me ha sorprendido lo mismo, ¿no? O sea, la moción de censura tiene un sustrato moral, o sea, se fundamenta en lo moral. Albiol ha actuado de una manera, pero luego no se atreve a decir, Guijarro dice, a mí no me corresponde decir si es un corrupto o no es un corrupto. No, oiga, es que usted con sus hechos está sugiriendo que es un corrupto. Y luego además cuando habla de la trama de los papeles de Pandora, a mí en fin, me parece una expresión de un populismo exacerbado, porque los papeles de Pandora no es más que la revelación periodística de una serie de papeles, pero el offshore donde esa cuenta o esa empresa de la que era apoderado Albiol no pertenecía a ninguna trama, ¿no? O sea, era una empresa en la que le dieron un poder, ¿no? Me llama la atención que se utilice eso de trama, ¿no? Para elevar este asunto, ¿no? A una cuestión casi de conspiración, ¿no? Pues hasta aquí el capítulo y luego, Albiol. Sí.
Antonio. Sí, no, y políticamente quizá pues lo más grave en el fondo es que se van perfilando la tremenda polarización del país, es decir, ya todo vale, cualquier tipo de apoyo y de alianza vale para el PSC-PSOE, y cualquiera va a valer, ya no hay límites, ya la CUP, Bildu, quien sea necesario, y por el otro lado todo eso son argumentos que van a ser utilizados en su momento para que, lógicamente, pues Vox entre también en escena cuando sea necesario en el gobierno de España, ¿no? Y nos estamos abocados a un todo vale en una extrema polarización que no augura nada nuevo para este país. Bueno, antes de que os metáis a fondo con el asunto del PP de Madrid, que es lo que verdaderamente entusiasma a los tertulianos de un tiempo a esta parte, hoy además tenéis la excusa perfecta porque es el día de la Ciudad de Madrid y entonces Ayuso y Almeida van a coincidir en los actos oficiales. Hemos contado que van a estar en la Catedral de la Almudena juntos, etcétera, y que luego va Ayuso al Hormiguero, en fin, estas cosas. Antes de eso quiero saber qué opináis, sobre todo tú, John Muller, ¿qué opináis de esto que ha hecho el gobierno en el impuesto de la plusvalía? Bueno, ha aprovechado la resurrección o la exhumación del impuesto de la plusvalía para incrementar el coste que para el contribuyente va a tener vender su piso si lo compró hace poco. Esto que ha dicho el gobierno, hombre, es que si usted se compró el piso hace un año y lo vende ahora, entonces interpretamos que usted lo que buscaba era especular con la vivienda, enriquecerse, y entonces a usted hay que meterle un rejón, digamos, más notable o más gordo que el que se le mete al resto de los contribuyentes. Esto por un lado. Por otro lado, dice el gobierno, pero en esta nueva forma de calcular el impuesto le vamos a dar dos opciones al contribuyente para que pueda elegir la que más le convenga, lo cual es un ejercicio, Müller, estarás de acuerdo conmigo, de generosidad infinita por parte del Ministerio de Hacienda. Y el llamamiento a la tranquilidad, que es un poco el argumento que está utilizando el Ejecutivo. Ayer lo escuchamos en boca de la portavoz Rodríguez, para defender la celeridad con la que se ha procedido a la exhumación del impuesto, que es dar tranquilidad a los contribuyentes, aquellas personas que están pensando en vender su piso y que vivían con la angustia de no tener que pagar el impuesto de plusvalía. Entonces esa angustia ahora se resuelve porque ya saben que lo van a tener que seguir pagando. ¿Qué te parece? A mí me parece que por una parte hay una actuación del gobierno destinada más bien a disuadir a aquellos que quieran presentar recurso o que quieran exigir su dinero o que quieran hacer operaciones aprovechando estos días en que hay una especie de interregno legal en el que no se sabe muy bien qué está en vigor y qué no está en vigor. Además, la utilización del decreto ley lo que va a provocar es echa más dudas sobre la legalidad de todo lo que está ocurriendo y con lo cual puede incrementar incluso el número de recursos. A mí me contaban que se abrió una ventana de oportunidad y los asesores fiscales están llamando a todo el mundo a toda la gente que ha hecho operaciones en determinadas fechas para decirles que recuperen que pueden exigir el dinero o recuperar el dinero, bueno, no sé, por lo menos pedir o intentar recuperarlo, ¿no? Y luego, este es un impuesto que me parece tan injusto porque es un impuesto que si tú tienes que vender tu casa porque te cambias de país, porque te sale un mejor trabajo y tienes que hacerlo en un año, bueno, es que la gente que especula no lo hace a título personal. Normalmente monta esquemas empresariales que le permiten dilatar, digamos, las operaciones, empresas que a lo mejor de pronto un tiempo te pueden cambiar un alquiler o una promesa de venta o un leasing y alargar, digamos, la operación de venta concreta hecha ante el notario, con lo cual, claro, es un particular, es el más perjudicado porque ese es el que no lo puede hacer. Entonces, si tú resulta que te has comprado un piso y a los 6 meses te sale un trabajo mejor en Londres, bueno, pues y tienes que vender porque no eres rico, bueno, pues estás fastidiado. Entonces, vuelve a pasar lo mismo que pasaba con el impuesto impugnado originalmente, que es que se le hacía pagar a gente que había tenido pérdidas patrimoniales, porque además el hecho fiscal que aquí se está valorando es muy raro porque los incrementos patrimoniales ya están en el IRPF. Ya están sometidos a impuestos en los incrementos patrimoniales del IRPF. Entonces, aquí hay muchísimas dudas. Claro, sí se podría argumentar que al final la ciudad invierte en determinado equipamiento en el barrio y eso repercute en el valor del suelo, etcétera. Pero, chico, yo creo que ya pagas el IBI todos los años y algunos pagan bastante y bueno, pues... ha sido, creo que muy embarazosa la hermana
famosa coreografía que todas las administraciones han coordinado para sacar adelante este impuesto, ¿no? Y me refiero a que ningún partido político, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma ha puesto objeciones a una sentencia que es del Constitucional y que obedece a muchos años de estudio para luego dirimirse en 2 semanas con una alternativa que sufrague la angustia de los ayuntamientos, ¿no? Y lo inquietante es cuánto ha tenido que forzarse, ¿no? El propio Estado de Derecho, el propio espacio legislativo, el propio espacio ejecutivo para acelerar una reforma por vía de urgencia sin que haya ofrecido ninguna resistencia a ningún partido político, ¿no? O sea, podía haberse creado un debate más serio del que hemos tenido y no haberse resuelto como se hizo ayer, tratando otra vez como niños y dándonos a entender por boca de la portavoz del Gobierno que esto lo hacían por nuestro bien y que por fin no íbamos a tener que tributar por la venta de una casa que nos había proporcionado menos dinero del que costaba, ¿no? Lo cual, cosa que tienes que demostrar. Lo cual sostenía un episodio tan flagrante que resulta todavía más inquietante, ¿no? A mí este paternalismo con que ayer se trató de resolverse la operación, cuando... No estáis contentos con nada, o sea, por una vez que se alcanza el consenso. Bueno, una vez no tuvo un acuerdo transversal. Creo que Vox está reflexionando sobre el tema. Vox, que no tiene muchos ayuntamientos, es el partido indicado para reflexionar sobre este tema y a lo mejor coger la bandera de volver a recurrir esto. Tú que eres liberal, desde los consejos de administración de las cajas de ahorro no se ha alcanzado un consenso tan transversal como con el tema de la plusvalía. La tarjeta es Black, ¿no? Todos están de acuerdo, todos los alcaldes, firma Colau, con Almeida y Espadas. Pues esto es fantástico. La institución más eficaz de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, es la hacienda pública, ¿no? Desde Mesopotamia hasta ahora, en todos los países del mundo, consiguen ser eficaces y se ponen siempre de acuerdo para que no perder. Lo cual, pues, es sorprendente que una norma complicada de materia tributaria como es esta, en menos de 15 días consigan llegar a un acuerdo. Vamos, es absolutamente espectacular, con el aplauso de todos los alcaldes, todos los mariachis allí aplaudiendo, bueno, y también muestra la voracidad que tiene el Estado como tal. Es decir, hemos creado un monstruo, un leviatán, y es cierto, que hace que Europa sea cada vez menos competitiva frente al mundo, pero estamos muy contentos, pues somos los más ricos. Antes que hablábamos de Roma y de estas cosas, ¿no? A micrófono cerrado, pues estamos en una lenta decadencia. Esto ya es el Bajo Imperio Romano, vamos caminando firmes. No quiero que nadie interprete mal, pensar que los que vienen de fuera son bárbaros, ¿no? Que es un término desafortunado, sí, exactamente. Y entonces lo que estamos viendo, pero estamos contentos, Mira, ahora nos preocupa ver cuántos días menos trabajamos, los superpuentes. Ayer escribía sobre eso, me parece fascinante este país, los superpuentes, las vacaciones. Oye, han de ser unas vacaciones de un mes. Yo me acuerdo que tenía un vecino en Menorca que era presidente de una gran multinacional, y este hombre y era muy rico y tenía una casa en Florida y tenía el capricho de tener una casa en Menorca para una vez al año, una semana, ir a navegar. Tenía un barco y le gustaba navegar allí, ¿no? Imagínate. Y nunca decía un mes de vacaciones. Le parecía increíble que los españoles hacíamos un mes seguido. Bueno, pues esto es España. Pero, oye, estamos hechos unos campeones, ¿no? Dejemos que nos hablen. A mí lo que me parece increíble es comprarte una casa en Menorca para ir una semana a navegar. Pero... Bueno, la gente rica tiene esas cosas. Eran los estadounidenses. Como Jack Ma. Sí. La gente rica es excéntrica. Ahora que la liturgia fue bastante obscena, porque al final lo que se demuestra aquí es que otro día tenía una herramienta del Confidencial que era maravillosa, ¿no? En la que veías cuánto del total recaudaba cada ayuntamiento de la plusvalía, ¿no? Y, por ejemplo, para Madrid supone el 30% de la recaudación del ayuntamiento. El 30%, pero ¿cómo? Eso convierte a cualquier liberal en socialdemócrata. El 30%, ¿no? Entonces, claro, la liturgia esta de yo esto os lo arreglo, le dice a los alcaldes, y todos aplaudiendo, ¿no? Los alcaldes socialistas, ¿no? Claro, al final lo que consistía aquí, estamos en el debate sobre las sutilezas de la plusvalía, si es justo, si es injusto, no. Aquí era salvar la recaudación millonaria, porque es la fuente de financiación principal de muchos ayuntamientos. Por eso los ayuntamientos, los alcaldes, incluso los que tú llamas liberales, estaban diciendo, bueno, si nuestra obsesión no es cobrar este impuesto, nuestra obsesión es tener recursos. Entonces, si el gobierno no quiere o no ve la manera de resucitar este impuesto, no pasa nada, que nos haga una transferencia de recursos de la administración central para poder cubrir ese al final todo el dinero sale del mismo sitio. Pero tú entiendes, John Muller, esto de darnos dos fórmulas de calcular lo que tienes que tributar para que elijamos la más favorable. No. O sea, ¿qué truco hay ahí? Porque esto es muy poco habitual, ¿no?
Te haces la liquidación del IRPF y no te dicen, elija usted lo que más le convenga, ¿no? Hay algo ahí que no termino, bueno, no termino de entenderlo. Te daban la opción en el IRPF de hacer declaración conjunta o individualizada. Siempre el sistema fiscal español empezó en los 90 a favorecer la declaración individual por sobre la conjunta, ¿no? Pero junto con los cambios que se daban en la sociedad española, lo cual tenía cierta lógica hasta cierto punto. Pero sí es más raro, es muy raro, y yo creo que todo eso siempre habrá una fórmula que sea la que te sale a pagar menos y otra que será la que te sale a pagar más. Creo que las dos te van a salir a pagar más. Exacto. Sí, a pagar más de lo que pagabas antes. Sí. Pero claro, si una te sale a pagar menos y la otra te sale a pagar más, dices, pues la malvada Hacienda siempre elegirá la segunda, por tanto impondrá siempre la segunda. Y dice, no, pero puede usted elegir, ¿por qué? Por si me equivoco y elijo la que no me conviene a mí. O por si nos equivocamos nosotros. Sí, entonces, algo hay ahí que pero siempre lo estudiaremos. A favor de ellos, ¿no? Una cosa fascinante de la Hacienda es que siempre se equivocan en su beneficio, ¿no? Y si luego tú tienes alguna queja, tienes que iniciar una especie de kafkiano pleito contra un monstruo que tiene que tiene el equipo de juristas gratis llamados abogados del Estado, mejor dicho abogados del gobierno, que te permiten llegar hasta la última instancia. En cambio, tú, sufrido contribuyente, tienes que pagar, aguantar. Tú primero pagas y luego adelantar, recibir y tal, y al final te das cuenta que es mejor acabar con el tema. Decir, oye, mira, pago y que me dejen en paz, ¿no? Pero bueno, eso es la además, todo esto tiene el añadido de que te das cuenta de que los impuestos, que nunca han sido precisamente el instrumento más popular, algo que los ciudadanos estén enamorados, pero que al mismo tiempo es un instrumento necesario, imprescindible en una sociedad democrática civilizada, pues esto acumula un desprestigio sobre los impuestos en general por la forma en que el gobierno los está utilizando, que es muy grave, y creo que un gobierno o un ministro socialdemócrata deberían también pensar en esas consecuencias, y que es que el ciudadano se le envía un mensaje terrible de que los impuestos son algo a capricho del político de turno y de los políticos de turno, y que es un instrumento que favorece a los políticos, no a los ciudadanos. Y me parece bastante grave eso, la verdad. Hacemos una pausa con vuestro permiso y a la vuelta os planteo otros asuntos también de la actualidad del día. Creo que Müller quiere hablar de la cumbre del clima, la cumbre de Glasgow, que Maruenda quiere hablar del ministro Garzón, el ministro de Consumo. Es de las pocas personas que está todos los días atento a lo que hace el ministro de... Sí, pues no hace muchas cosas, pero alguien tiene que seguirle, pobre, ¿no? Sí, y luego he apuntado también que quiero conocer vuestro criterio sobre lo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Francia. Esto de venderemos parte del patrimonio y nos meteremos en crédito si es necesario para indemnizar a aquellos que nos reclamen una indemnización por los abusos sexuales ocurridos durante las últimas décadas en la Iglesia Católica de ese país. Ahora continuamos. En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es Más de Uno. Más de Uno. En Onda Cero. Ya pasan 32 de las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Antonio Caño, con Paco Maruenda, John Müller, Amón y el Gallo Latorre. No os he dado la oportunidad, disculpadme, pero ahora sí lo hago, de hablar sobre el PP madrileño, que ya es como un clásico de cada mañana aquí en la tertulia. Una vez que, sabemos que el señor Casado, cuentan las informaciones, ha dicho a sus colaboradores, a su entorno, o sea, a García Egea y a los demás de la Dirección Nacional, no habléis de este tema. No habléis, que no conviene. No es que haya dicho resolvamos ya este tema, ha dicho no habléis de este tema. Sabemos que la señora Díaz Ayuso sí habla de este tema y de todos los temas posibles, porque esta noche va al programa de Pablo Motos y es una hora de conversación, o sea que tendrá ocasión de decir lo que buenamente quiera.
que esta mañana hay un acto en el que coinciden el señor Martínez Almeida y la señora Díaz Ayuso. ¿Por qué? Pues porque es el día de la fiesta de la Ciudad de Madrid y hay actos oficiales a los que acuden ambos juntos. Bueno, ya veremos cómo de juntos esta mañana. Pero ellos no se cansan de decir que tienen una buena relación personal y política, más allá de este lío en el que se encuentran. Y añado que hay 2 encuestas hoy en los periódicos, lo contaba La Torre en la revista de prensa esta mañana, una encuesta del diario El Mundo, ¿no?, que dice que hoy Ayuso volvería a ganar las elecciones autonómicas con un poquito más de distancia, de ventaja que antes. Y una encuesta en El Español que dice que en el último mes, es una encuesta que van a publicar mañana, pero hoy viene como un adelanto, que en el último mes el Partido Popular ha perdido, ¿cuántos? 17 escaños. 17 escaños. O el cálculo de 17 escaños, y atribuye el análisis del diario El Español a este asunto, a lo que llama el suicidio de Casado con la bronca interna del madrileño, la caída que se ha producido. Lo que viene a decir la encuesta del Español, ya conoceremos mañana los detalles, es que Pablo Casado se ha comido toda la ventaja que ganó tras el 4M, ¿no? Y estaría ya otra vez en un empate técnico con el PSOE. Lo que dice El Mundo es que crecen los dos, crece tanto Ayuso como Almeida. Lo que pasa es que crece en mayor medida Ayuso, y Almeida necesitaría tanto a Ciudadanos como a Vox, porque esa es la otra circunstancia bastante curiosa de la encuesta. Y es que Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid tiene una gran salud electoral, al contrario que en el resto de toda España. Es interesante el planteamiento de la encuesta del Mundo porque consolida la idea de que Almeida y Díaz Ayuso son rivales cuando tenían que ser socios, ¿no? O sea, se plantea un enfrentamiento entre ellos. No se les expone a la rivalidad de las demás fuerzas políticas, ¿no? Y se incurre en esta percepción, yo creo que ya enfermiza, ¿no?, de cómo un partido puede convertir a sus recursos en enemigos hasta el extremo de derrocar o de descarrilar a uno de los dos, porque si prospera de verdad esta batalla, no puede haber dos ganadores, ¿no? Y yo creo que esto es completamente enfermizo, y hoy vamos a asistir a otro episodio de la enfermedad, que es el resultado de Díaz Ayuso en el hormiguero, que no tardaremos en saber si va a superar o no a Martínez Almeida, habiendo Martínez Almeida alcanzado 3.800.000 espectadores, que no los vamos a convertir en votos ni en militantes, pero que en las campañas de propaganda que estimulan unos y otros va a funcionar como tal. O sea, ¿podrá o no Díaz Ayuso con la marca de Almeida? Me parece un planteamiento disparatado, ¿no? Pero no elocuente de la situación política en la que el Partido Popular está dirimiendo este camino de autodestrucción. Hombre, en 5 meses el PP se extingue, ¿no? Si seguimos el ritmo de la encuesta del Español, ¿no? A 17 diputados, pues en 5 meses 6, ¿no? No llegan al Congreso. Exactamente, no llega, ya se extingue y ya está, ¿no? Dicho irónicamente, ¿no? Es verdad que es una guerra absurda. Lo que pasa es que, si me permitís la ironía, se lo puede permitir razonablemente. Quedan 2 años para las elecciones, es la alternativa al gobierno. Casado está sufriendo lo que sufrió Aznar, nos olvidamos de las cosas que se decían de Aznar, que no tenía méritos, que mejor Gallardón, que mejor Mario Conde, y dónde han quedado, dicho con todo el cariño, sobre todo a Gallardón, aquellos que parecían llamados a ser las alternativas a Aznar, y Aznar ganó, y luego ganó con mayoría absoluta, y de Rajoy, vamos, es decir, se le decía de todo. Es decir, era, una persona intrascendente, y que mejor Esperanza Aguirre, etcétera, ¿no? Bueno, Casado tiene ahora que sufrir este escenario. Es todo un disparate, porque lo normal es que se pusieran de acuerdo y dejaran en esta pelea de testosterona, a ver quién es más machote, perdón por la broma, y a ver si es más pues el entorno de Ayuso o el entorno de Casado, y a ver quién es más poderoso, y a ver quién saca más la cabeza. Es una locura. Pero a mí me gusta la hipótesis que planteaba hace unos días la Razón, que es el plan que sigue Génova, y que es interesante hacer ese ejercicio. O sea, imagínate que llegamos a unas primarias, ¿no?, en las que se enfrentan por el liderazgo del PP de la Comunidad de Madrid, Almeida y Ayuso. Y entonces votan primero los militantes, ¿no?, porque así es el formato, y gana Ayuso, ¿no?, que es lo que se da por supuesto. Luego votan los compromisarios, y ocurre como ocurrió en el PP nacional, y gana Almeida. Entonces ya la división es total, pero es que además uno de los dos se tiene que ir, porque es el derrotado, Ayuso en este caso, ¿no? O sea, fijaos el escenario, y esta es la victoria. O sea, por eso decía yo que aquí sí que se ajusta perfectamente lo de la victoria pírrica, ¿no?, en la que comprometes tanto que comprometes hasta tu propia existencia, ¿no? O sea, tú fíjate qué clase de victoria, o sea, puede enarbolar Génova. ¿Antonio?
He perdido la conversación. La salud, me interesa más la salud general de la democracia española que los avatares de uno u otro partido. En principio, que haya conflictos internos en los partidos y disputas por el liderazgo y aparición de personalidades diferentes, incluso contrapuestas, y a mí eso francamente me parece interesante, o desde luego me interesa mucho más que la paz de los cementerios impuesta por Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Dicho lo cual, Ayuso y Almeida son evidentemente dos grandes activos del Partido Popular y en principio dos activos para la política española y para la democracia española, y sería bueno, en fin, que esos dos activos no tuvieran que necesariamente anularse, que ambos contribuyesen desde su lado, pero el planteamiento general de que dirigentes políticos con visiones diferentes sean capaces de exponerlas, de defenderlas y de pelear por ellos dentro de un partido, pues, es lo que ocurría desde luego en el Partido Socialista, cuando el Partido Socialista era un partido próspero y capaz de dinamizar la democracia española. Müller, ¿tienes algo que añadir? No, muy poco. Solo decir que la encuesta de Madrid en relación a Ayuso nos dice poco, porque ella acaba de pasar por un proceso electoral, con lo cual pues su aumento es realmente un escaño apenas, y el Partido Socialista pierde uno. Bueno, nos dice poco en relación al resultado electoral. Más nos dice la de Almeida, ¿no? Almeida pasa pues del 24% que obtuvo al 35%. Es una historia con tantas aristas en la este enfrentamiento, pseudo enfrentamiento. Yo creo que Almeida, la decisión de ser portavoz nacional del PP lastró su gestión como alcalde, y yo creo que eso lo está viendo ahora. Recuerdo que en este programa le entrevistaste a Almeida nada más ser designado portavoz por Pablo Casado, y mi pregunta al final, cuando nos dejaste hacer preguntas, fue si pensaba que el ayuntamiento tenía tan poco carga de trabajo que eso le daba tiempo además a echarse encima de los hombros la portavocía nacional. Y yo creo que eso y la batalla interna por Madrid le está penalizando como alcalde. Ya hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, pero ¿qué ha hecho Almeida como alcalde? Y esa pregunta, yo sé que él tiene respuestas para esa pregunta, pero el problema es que la gente no lo percibe. Y entonces, más les vale que en vez de seguir pensando en la disputa, se preocupen de lo que tienen que preocuparse, que es ver cómo van a ganar las próximas elecciones, que son en 2 años. Lo que pasa es que esto sería un saludable ejercicio de pluralismo en el caso de que fuera una batalla de ideas o ideológica, pero es que no, es una batalla puramente partitocrática, ¿no? Sí. Por tener el control de los nombramientos en un partido que tiene un enorme peso, como es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Luego, otro detalle de la encuesta, no sé si es un detalle muy sustancioso. La situación del PSOE en Madrid es dramática, cada vez más dramática. Es que sigue perdiendo. Pero ahora tiene nuevo líder, ¿no? El PP, el PSOE de Madrid. Sí, pues... disculpadme que no recuerde su nombre, pero acaba de ser elegido. Ahora mismo perdería un escaño más, que ganaría más Madrid, con lo cual se ensancharía en la comunidad la distancia entre uno y otro. El sorpaso en el ayuntamiento. Eso en la comunidad. Pero es que en el ayuntamiento también perdería, ¿eh? En el ayuntamiento perdería otro escañito, con lo cual, lo que pasa es que Más Madrid también perdería bastante. Lo sorprendente es lo que resiste Rita Maestre en el ayuntamiento. Bueno, hombre, hay un voto estable ahí que tiene cada uno de ellos, pero sí que es verdad que es una batalla que tiene, aunque parezca que sea superficial, tiene una cierta profundidad, porque lo que parece que se quiera cuestionar es el propio liderazgo de Pablo Casado. Es decir, es un principio de autoridad, por eso han convertido algo que sería, dicho con todo el respeto, irrelevante, como es quien preside Madrid, que más da. Lo importante es la alcaldía y la comunidad autónoma, creo que es evidente. Es decir, aunque pongan a mi perra Lolita de presidenta del PP de Madrid, mandará nada, ¿no? Es decir, es absurdo. Quien manda es quien está sentado en Sol, o en la Casa de Correo. Vamos, no creo que ¿qué va a hacer la presidenta o presidente del PP de Madrid? ¿Va a llevarle la contraria a la persona que lidera el gobierno autonómico? Paco, eso chocó con la decisión del partido, o sea, de Pablo Casado,
de intentar equilibrar los dominios de los varones con un control de las presidencias de los partidos por parte de otra persona. O sea, lo dejan en todos sitios, dejan que sea. Y el problema es que, sí, claro, es que eso es lo que dice Ayuso precisamente. ¿Por qué yo no puedo? El precedente Gallardón Esperanza Aguirre, es que igual lo que se está temiendo Pablo Casado es que estén tomando posiciones. No, es Rajoy y Esperanza Aguirre, más que Gallardón. Bueno, pero Gallardón y Esperanza Aguirre, la batalla que le plantean a Rajoy, el pulso aquel, como suben el ascensor a Génova a la planta. Entonces Rajoy les dice a ambos, no vais a ir ninguno de los dos en las listas. Claro, Rajoy ahí lo que estaba era diciendo, es que no vais a iniciar una carrera por mi sucesión, que es lo que estáis planteando. Pero ya ellos tenían a Pío García Escudero de presidente del partido hacía mucho tiempo, o sea que fue la tercera opción. Es artificial el debate, porque tened en cuenta que Casado va a ser el candidato sí o sí en el 2023, claro. y si gana las elecciones va a ser el presidente del gobierno, y lo de hoy nos parecerá una anécdota. ¿Y si no? Y si no, pues la pregunta pero, que Paco, por eso no tiene sentido malograr los recursos, ¿no? Que es jalón en ese camino, ¿no? Exactamente. O sea, interpretar que el camino para llegar lo vas a sabotear tú mismo, me parece un ejercicio... Una pausa y un saludo cariñoso a Juan Lobato, que es el líder del PSOE madrileño, cuyo nombre yo no recordaba porque aún no estoy familiarizado con la política madrileña nueva o novedosa. El señor Lobato, porque el PSOE de Madrid pues siempre tiene esta asignatura pendiente, ¿no? Que es presentar a alguien o dar estabilidad a un líder para que pueda llegar a las próximas elecciones autonómicas en condiciones de ser él el candidato y disputar al Partido Popular la hegemonía o la victoria. Una pausa. Bueno, el señor Gabilondo ganó las elecciones autonómicas, fíjate, ya nos hemos olvidado de eso. Bueno, ha ganado el premio mayor ahora. Y ahora va para Defensor del Pueblo. Eso es el gordo de Navidad. Enseguida analizamos lo que nos queda de la actualidad económica y financiera del día. Más de uno en Onda Cero. Minutos para que sean las 9 de la mañana en Canarias, que serán las 10 en el resto de España. Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a contar la actualidad, el resto de la actualidad económica y financiera de este día. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues mira, deciros que las bolsas abren apenas con 2 décimas arriba. El IBEX 35 está ahora en los 9.090 puntos. Suben los valores turísticos como Amadeus, tras la apertura de las fronteras de los Estados Unidos a los turistas. En cambio, hoy lo que cae con fuerza son las energéticas. Es el caso de Iberdrola, de Red Eléctrica, de Endesa, de Nagas. Están en rojo sobre carga eléctrica. Esto cuando los ayuntamientos hacen cuentas y temen que les caiga la recaudación con el nuevo impuesto de plusvalías. Lo que sí va a subir, y mucho, van a ser los litigios, porque los contribuyentes deberán demostrar que no han tenido plusvalías en las operaciones. Es decir, la carga de la prueba va a ser del contribuyente, con lo cual esto va a ser un paraíso para los asesores fiscales. Y donde también se hacen cuentas, y atención a esto, es en las empresas con la subida de las cotizaciones sociales que prepara el ministro Escrivá. 0,6% arriba, de las cuales 2 décimas van a ser del trabajador y el resto de las empresas. Y aquí viene lo bueno. Escrivá dice que podrá recaudar más de 20.000 millones de euros en 10 años e incluso llegar a los 40.000 millones, porque calcula que va a tener una rentabilidad del 5% en las inversiones de este fondo de pensiones. Algo realmente complicado y difícil al precio que está la deuda pública. Y hay que recordar que el fondo de pensiones español solo puede invertir en deuda pública. A lo mejor Escrivá quiere imitar también a los noruegos y empezar a invertir en bolsa. Así que ya veremos, a ver, si el fondo de pensiones se transforma en un fondo especulativo. Hombre, eso no puede ser, Ignacio, porque el gobierno está en contra de la especulación. Bueno, Solbes lo intentó. Pedro Solbes intentó que el fondo de pensiones, cuando estaba en el poder con Zapatero, vio que la rentabilidad era ridícula y dijo, bueno, ¿por qué no una parte de este fondo de pensiones se invierte en empresas, en la bolsa? Bueno, no sabes lo que le cayó la del pulpo, incluso desde el Partido Popular. Ignacio, que tengas buen día y hasta mañana, cuídate. Vale, hasta luego, un abrazo. Adiós. Que disfrutes de esta jornada. Hemos dicho que es festivo hoy en la Ciudad de Madrid, no lo hemos dicho todavía, ¿no? Es festivo. Sí, es festivo, Ciudad de Madrid. Y por eso pues descansan los negociadores del gobierno con todas estas reformas que tienen en marcha, la de las pensiones. Paco, es así, ¿no? Hoy no hay reuniones que yo sepa, la de las pensiones, la
La de esta laboral. manera de pensar en voz alta, porque hace una semana era 0,5, ¿no? 0,5, sí. Ahora es 0,6. Sí, la semana que viene igual es 0,7. Igual es ya un punto, ¿eh? Igual es ya un punto. Igual es una estrategia negociadora. Dice, cada También. semana que pase lo subo una décima, hasta que me firméis lo que os estoy planteando. Ya, pero el problema es que no tenemos todo, o sea, sí, estamos hablando de este fondo, pero no tenemos todavía un sitio donde invertir o donde incrementar las aportaciones adicionales. O sea, la gente que quiere mejorar su pensión. Y esa es la que está topada en los famosos 1.500 euros a los que dejó Escrivá la aportación a planes de pensiones privados. Bueno, os parece que indultemos que indulte a alguien a Mons, si a él le parece bien. Sí. Bueno, en concreto, espera aquí, a Rosa Belmonte. Tenía el expediente entre manos hace tiempo, pero he procedido a incoarlo, a tramitarlo, porque la columnista murciana ha publicado mano a mano con Emilia Landaluce un manual de antiayuda que se titula Sobre nosotras, sobre nada. Y he de decir que la publicación es un fracaso, al menos si aceptamos las premisas de frivolidad y de desdramatización que se atribuyen las autoras, porque de tanto reírse de las cosas sin importancia, han terminado llegando a ocuparse de las importantes, que son el amor, la amistad, un poco la vida y un poco la muerte. Y no es cuestión de ponerse sentimentales, sino de incomodar a Rosa Belmonte en su pudor y en su modestia, y de referir aquí el cariño y la admiración que se le tienen, no para volver a sonrojar, sino para demostrar que Angela Merkel tenía razón cuando decía que debemos parecer menos de lo que somos, rodeados como estamos de ejemplos contrarios. Nunca sabremos la edad de Rosa Belmonte, Carlos. Lo que sabemos es que habla por ti. Estudió Derecho, me consta en el expediente. Trabajó de abogada, aunque el detalle biográfico más insólito consiste en su pasado de jugadora de béisbol. Un matiz pintoresco que define la idiosincrasia polifacética de una tipa menos insolente que inclasificable. Desconcertante, ingeniosa, faltona, impertinente, grafómona y un poco gramófona. Culta en todas sus acepciones entre María Callas y Lola Flores, lúcida, brillante y muy divertida, como demuestra su repertorio de onomatopeyas. No, yo creo que estaba inflado por la prensa, es decir, salen dos feministas y dicen ¡ah! Y entonces eso, claro, ¿Dicen qué? ¿Cómo hacen? Por favor. Ese es el lenguaje. Te brindo la lidia de este indulto. Y el relincho es una de sus especialidades. Sí, bueno, Nadie relincha como Rosa. Te brindo el indulto de este indulto, Rosa. Y voy a hacerlo con el procedimiento de aquel novillero que se anunció en Murcia y que, expuesto al nerviosismo, lo cuenta Cañabate. Incurrió en un desliz en el gentilicio. Va por Murcia y por todos los murciélagos. Muy bueno. Estuvo ayer aquí Rosa Belmonte con Emilia Landaluce, estuvieron presentando el libro en la sección de Sergio del Molino. Y yo sabía que Rosa había estudiado Derecho, pero yo no sabía que había ejercido de abogada, que ha tenido que hacerlo de las conclusiones en la vista oral. Estas cosas son muy lucidas. Y que como ella no conduce, pues cuando empezó en esto del derecho le tocaba la asistencia al detenido, me parece que se llama, la asistencia al detenido. Entonces cuando le tocaba en un municipio que no era el de la capital, tenía que pedirle a su madre que la llevara a asistir al detenido en el coche de su madre. La madre, oye, una dedicación plena, y gracias a eso se abrió camino del mundo. Bueno, está viva Rosa Belmonte, estamos evocándola como si hubiera fallecido. No, está viva Rosa Belmonte. Que tú dices, está viva. Leyendo el libro salta a la vista, que está vivísima. Y la columna que ha escrito hoy. Sobre Iván Redondo. Vamos a... Muy mala leche, la columna. A ir despidiendo. No hemos comentado la primera columna de Iván Redondo en La Vanguardia, que realmente da mucho de sí. Si no la habéis leído, la recomiendo. Sí, la comentamos ayer. Para la siguiente tertulia. Sí. Bellísima prosa. Comentamos ayer en la tertulia. Bellísima prosa. Así, muy bien. Bueno, Marisol Parada, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina. Sí. No, porque se publicó ayer la columna en cuestión. Sí. Y Rafa, pues, que es muy cabrón. No. Muy lúcido. Que es muy atento lector de todo lo que aparece de nuevas en prensa, pues estuvo haciendo un análisis sobre todo estilístico, ¿no? Sí. Estilístico, bueno. Sí. Literatura comparada. No, porque es verdad que el contenido igual era ya lo habíamos escuchado o visto, lo de Yolanda puede ser presidenta, lo de la victoria de los audaces, antes de presentarte a la reelección tienes que saber si realmente tienes valor, en fin, todo eso. Pero mencionó como a 10 periodistas en la columna, creo. Todos de La Vanguardia, sí. Bueno, claro, es la casa donde me quedan 200 por citar. Espero que eso lo hagáis también. Cuando llegáis a una casa nueva, pues lo bueno es
lo suyo, lo educa es saludar a los allí presentes y decir lo mucho que les ha seguido siempre, ¿no? Yo lo pongo como norma, como director. Eso lo hicisteis cuando debutasteis en esta tertulia. Ahora no me digáis que era postureo. Cada periodista con un adjetivo y acabó siendo, el último ya era como sublime porque había agotado todos los intermedios en el gran no sé qué, el majestuoso no sé cuánto. Vamos a ver, Marisol, reparte unos Callahan a estas personas que si no, no se van nunca. Porque Callahan Adaptation tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Callahan está continuamente innovando para ofrecerte lo último en tecnología para caminar, zapatos de máxima calidad que te aportan amortiguación, ligereza y una comodidad sin precedentes, combinando la última tecnología con la mejor artesanía y el confort con el diseño. Encuentra la última colección en callahan.es y elige tu diseño favorito. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Pues eso, que tengáis un día estupendo. Adiós, John Muller. Igualmente, Carlos. Adiós, Paco Maruenda. Adiós, Antonio Caño. Adiós, La Torre. Adiós. Disfrutes. Adiós, amor. Hasta